Hola, mi nombre es Katherine. Nosotros somos un grupo conformado por yo, Katherine Madrid y Omar López, y vamos a hablarles sobre los muros de contención de bandejas. Y pues les traigo una breve introducción de lo que se trata los muros de contención de bandejas. Y pues el propósito de este tipo de muros de contención se centra en contrarrestar parte del momento flector que se resiste. Para ello se colocan bandejas a diferentes alturas y pues su funcionalidad basa en que se producen momentos al sentido contrario. Se origina por el peso del terreno en las bandejas. Esto nos permite disponer pantallas más esbeltas y al mismo tiempo disminuir la armadura vertical de los mismos. Y pues el objetivo o los objetivos de esta presentación es primeramente introducir el concepto y función de los muros de contención de bandejas, presentar las ventajas y características de los muros y también explicar los principios de cálculo de los empujes en estos muros de contención. También vamos a ofrecer ejemplos prácticos y pues, los casos de estudio. También discutir las aplicaciones y uso de los muros de contención de bandejas y también resaltar consideraciones de diseños y seguridad. Una de las ventajas que presentan este tipo de muros de contención es que pues, este método permite construir muros con talud reducido o sin talón, debido a que la fuerza vertical se transmite a través de las bandejas, proporcionando seguridad al vuelco y al deslizamiento. Mientras que los muros sin bandeja, el peso estabilizante de relleno se transmite al talón. Y pues la desventaja es que el costo de construcción de las bandejas, las cuales deben ser encofradas y cimbradas a alturas importantes, este tipo de muro se encuentra indicado para alturas superiores de 10 a 12 metros. Para alturas inferiores, pues es más recomendable utilizar los muros con contrafuertes, también con ménsula y también los muros por gravedad, pero ya cuando se necesita hacer una construcción de un muro de más de 10-12 metros de alto, pues es recomendable utilizar los muros con bandejas. Y pues como tipos de construcción de muros de bandejas, pues tenemos una variable de interés que es la de disponer las bandejas con ménsula o sin ménsula hormigonadas, sobre las que se disponen las bandejas en formas de losa prefabricadas o vaciados en sitio. Y pues aquí podemos observar cuáles son las ménsulas de las que estamos hablando, que sirven para darle más soporte a las bandejas. Antes de entrar a los cálculos, vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos que se deben de conocer antes. Y pues es que es importante entender algunos conceptos clave. Por ejemplo, el ángulo de fricción interna, que es la resistencia al deslizamiento entre las partículas del suelo. También debemos de conocer el peso volumétrico del suelo, que es el peso por unidad de volumen del material. Y además la altura del muro, pues que es un factor crucial en la distribución de los empujes, por lo general se representa con la letra H. Y pues también les voy a hablar brevemente sobre el predimensionamiento, que pues consiste en partir de condiciones iniciales en el terreno para que la verificación así nos pueda cumplir. También pues vamos a tomar en cuenta las dimensiones del muro relacionadas con la altura y la recomendación para el diseño del talón, que no sea mayor a la longitud de la bandeja. Mi nombre es Omar López y yo les voy a hablar sobre el cálculo de los empujes en un muro con talón. En el caso de los muros de bandeja es aconsejable recurrir a métodos algo más complejos pero también más precisos porque la ventaja económica que ello entraña es apreciable. Dado un muro con talón, la cuña del terreno que se desplaza con el muro viene definida por una recta que es la que se encuentra en la recta AB, tal que el ángulo B, en el cual se demuestra que esta recta AB que tenemos acá, que es la que está punteada en diagonal respecto al talón a un punto B, respecto a un ángulo B que es el que se encuentra entre el talón y la recta. Entonces, los cálculos de los empujes en un muro con talón en el tramo BC, en el cual nosotros podemos notar que es la parte superior, tenemos que la ley de empuje es la correspondiente a la ley de Coulomb, formando las presiones y el empuje en un ángulo con la normal al tras 2, que el tras 2 es parte
del muro vertical, siendo el ángulo de rozamiento entre el relleno y el muro. En el diagrama de presiones MN, que es el que tenemos en la parte derecha, la presión P se mide horizontal a la profundidad, es la presión total dando lugar a sus componentes pH y PV, prácticamente presión horizontal y presión vertical. O en el tramo AB las presiones son QR, obteniendo un V' de la tabla con el valor del relleno. En el tramo AF se calcula mediante tablas. Para alfa igual a 90 grados, B igual a 0 y un ángulo phi igual a 0, tomando para el ángulo de rozamiento y el muro. Los cálculos de los empujes con un muro con talón. Entonces, pero en este caso sería porque ya lo modificamos para un muro con bandeja. Entonces, como nosotros podemos visualizar en la imagen, tenemos un muro y como nuestra compañera había explicado anteriormente, este tipología de muro, el talón es mucho más pequeño como podemos ver y este talón prácticamente se subdivide en lo que son las bandejas. Estas bandejas son dependiendo de la altura del muro y dependiendo de la cantidad de bandejas que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos a tener diferentes secciones, las cuales vamos a eventualmente ir viendo y vamos a notar que hay un movimiento respecto a lo que son las cargas dado a un cambio por la bandeja. Y los otros diagramas que nos demuestran son los diagramas de momento, el cortante y axial. Entonces, para el caso de la figura que estamos mostrando, y comenzando por la coronación, que es la parte superior, a partir del borde C de la última bandeja, o sea, la bandeja que le continúa, se traza la recta CB, formando un ángulo B' con la horizontal. Prácticamente, si nosotros simplemente agarramos ese tramo, es como calcular un empuje en un muro con talón. Entonces, el ángulo B' se calcula a partir de ieta, que es el ángulo formado entre la recta CB y la bandeja, y, lógicamente, B, que sería beta. Desde la cota A hasta la B, la ley de presiones totales se calcula mediante lo visto en el tema del empuje del terreno sobre los muros, para los valores ieta de rozamiento del relleno, beta de su superficie libre, alfa de su plano del trasdos, generalmente que este es 90, y un ángulo de rozamiento entre el relleno y el muro. Las presiones totales que forman un ángulo phi con el trasdos se llevan por comodidad horizontalmente en el diagrama de presiones totales P. Desde la cota de B hasta la de C, las presiones son las correspondientes a un plano de trasdos BC, con alfa igual a B' y phi igual a ieta, que proporcionan un diagrama 3-4 que pasa por N' correspondiente al nivel N del punto de intersección de BC con el talud de relleno. ¿Qué se refiere a esto? Si volvemos a la imagen y nosotros podemos ubicarnos en el plano que dice 3-4, que por ejemplo donde está el diagrama P, que sería continuando de izquierda a derecha el segundo, nosotros podemos ver que lo que se refiere es que generado en la recta BC se va a generar a una intersección en el punto B y que esa prácticamente sería el empuje que nosotros estamos calculando en ese exacto punto. Y que asimismo los valores de los ángulos serían iguales de alfa B' y de phi a ieta. Entonces, continuando desde la cota C hasta la D, que es decir, el canto de la bandeja, la parte inferior, y las presiones corresponden a un plano de alfa igual a 90 grados y un ángulo phi, el de rozamiento relleno con el muro, y proporcional al diagrama 5-6 que pasa por un punto 1. Entonces, si nosotros volvemos al diagrama, sería 5-6, este pedacito pequeño donde se ve un cambio, que tenemos que se regresa del punto 4 a un punto 5, y ahí sería un ángulo de 90 en esa pequeña diferencia entre C a D. Dado que en el caso, como había mencionado antes de comenzar, que si nosotros solo seccionamos una parte, es como que estamos calculando un muro con talón, simplemente. Entonces, se vuelve un cambio y en el canto, en la parte inferior de la bandeja, se vuelve a un punto 0 de 6 a 7. Continuando, que a partir del punto D se traza otra recta, que sería la recta de DI, formando con horizontal un ángulo de 0, correspondiente a la cuña de deslizamiento del relleno para el ángulo phi del talud, 4,3 de rozamiento interno y phi de rozamiento relleno muro, determinado de acuerdo con el procedimiento de Poncelet,
que este se deriva en el capítulo 3 del libro, o en el capítulo 4, si mal no recuerdo. Desde el borde de H relativo a la bandeja siguiente se traza una continuando con la simbología HG. Y supongamos que corta a DE en F. Exactamente, regresemos a lo que estamos hablando, a la imagen. Que de D a E, que sería D, el punto de la primera bandeja, el inferior, hasta E, que sería, se traza una diagonal. Vamos a tener una primera recta. Y también vamos a tener otra que sería de ese punto de H hasta esa misma intersección de D a E. Entonces, en ese punto en común donde dicen es que se secciona y se corta en ese punto F, que es la unión de las dos rectas dibujadas. Entonces, desde la cota D hasta la DF, las presiones son debidas a un muro de relleno horizontal y tras dos D'E y coronación a cota D. O sea, prácticamente que, como habíamos mencionado, si nosotros tomamos simplemente una sección, prácticamente estamos diciendo que la parte inferior de la bandeja superior, que es la que nosotros calculamos anteriormente, sería prácticamente la coronación de la continuidad de la siguiente bandeja. Entonces, desde la cota F hasta la de H, la distribución de presiones es análoga a la de BC, con alfa igual a B' y phi igual a ieta, y un ángulo de rozamiento de phi. Habida cuenta de la profundidad Z correspondiente y proporciona el diagrama 910, que pasa por P' correspondiente al nivel, al nivel P del punto de intersección CH, con el talud del terreno y es paralela al diagrama de 3,4. O sea, prácticamente si nosotros vemos y continuamos con lo mismo, nosotros vamos a ver que hay una continuidad o una similitud entre lo que son los diagramas, dado que si nosotros tomamos cada uno como que si fuera seccionado y como talón, va a haber una repetición, solo que va a aguantar mucho más, dado que va a estar en una parte mucho más inferior. Entonces aquí hablando mismo desde el borde Z, que es la parte inferior, se traza otra línea con un ángulo cero con horizontal y supongamos que ahora no corta a KL. Desde la cota Z hasta la DJ, la distribución de presiones es la de un muro con relleno de superficie libre horizontal. Tras 2 Z'J y coronación a cota J, proporcionalmente al diagrama 1314 y que es paralelo al 7,5. Entonces, es lo que hemos venido hablando, que hay una similitud entre cada una de las presiones. Entonces, si nosotros regresamos a la imagen, nosotros podemos ver que hay una continuidad o una similitud en lo que es el avance prácticamente, disculpen, del diagrama. Si podemos ver, va a avanzar una recta, por ejemplo, en el principio, que es simplemente no hay nada encima ni que haya un cambio de presión. Entonces es como un triángulo. Entonces en el punto 4 regresa a 5, vuelve una vertical hasta 6, dado el espesor, ¿verdad?, de la bandeja, y regresa a 7 en la parte inferior, que estamos calculando ya como una coronación. Entonces este vuelve a un incremento, que era la recta DE que teníamos, y esa recta DE va a tener un pequeño incremento, y nosotros vamos a tener una intersección en esos dos puntos, y ahí es donde se nos va a generar un cambio de presión continua hasta un punto 9, y de 9 hasta la parte superior de la siguiente bandeja va a haber un incremento diagonal a 10. Luego se repite lo mismo de la bandeja anterior, se regresa, tiene un bajón vertical y se regresa al siguiente punto, que sería el punto 13, y vuelve a tener el mismo comportamiento. Entonces, continuando con lo que estábamos. Entonces aquí seguimos con lo mismo, ¿verdad? Que se vuelvan a dibujar y tenemos que al final también los ángulos van a ser iguales en los últimos tramos. Entonces dice que finalmente la distribución de presiones sobre el talón que proporciona el diagrama, el último diagrama que tenemos en la figura, correspondiente a alfa igual a 90 grados, un ángulo de ieta de rozamiento interno y phi de rozamiento entre suelo y muro. Entonces tenemos las comprobaciones del muro. Recordemos que tanto para cualquier muro hay comprobaciones de deslizamiento, volcamiento, volteo y también de ruptura o fisura, podemos decirle. Entonces, en este caso en particular no se modifican los cálculos de comprobación. Simplemente se tiene que tomar en cuenta que ahora nosotros vamos a tener pesos de bandeja que están seccionadas entre el muro.
Entonces, en cuanto a los pesos de las cuñas del suelo, sí, conlleva, ¿verdad? Que prácticamente podemos decir sin ménsula con ménsula, que sería de la bandeja, hay una parte que es como en diagonal y ahí prácticamente sería la cuña que estamos mencionando. Y el peso del suelo sobre las bandejas y el talón. Y los pesos de la bandeja y los empujes sobre las zonas correspondientes al alzado y los planos inclinados de las cuñas del suelo. Entonces, hablemos un poco sobre el dimensionamiento del muro como estructura de hormigón armado. Entonces, nosotros tenemos el siguiente muro, ¿verdad? Y podemos ver que tiene este refuerzo vertical que está acá y en la bandeja es igual. Algo que tenemos que tener en consideración como un muro de bandeja es el que evita un momento flector para reducir ese momento. Entonces, también ayuda a lo que es evitar usar mucho refuerzo vertical o refuerzo de acero. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que no es muy utilizado aquí en nuestro país porque no tenemos unos muros de tan grande altura, según tengo entendido, porque estos se usan ya arriba de 12 metros, dado que es más económico que usar un muro de contrafuerte en esos casos. Entonces, volviendo al tema, el alzado del muro se comprueba de acuerdo con las leyes de fuerzas cortantes obtenidas y se arma de acuerdo con la ley de momentos flectores. En sentido estricto, el alzado del muro está sometido a flexión compuesta con las leyes de momentos flectores y esfuerzos axiales de los diagramas MN que nosotros habíamos visto anteriormente. Continuando que el único problema particular lo plantean los empujes P sobre los planos AB de las cuñas, que serían prácticamente las que tenemos en la imagen de la derecha superior. En la figura se ha dibujado la ley de presiones, que vemos que es un plano como, bueno, no como diagonal, sino en diagonal. Pero a diferencia de lo hecho expuesto en la primera parte, aquí se han dibujado las presiones totales, no en dirección horizontal, sino con su ángulo real y respecto a la normal AB. La ley variando de P1 a P2 ocasiona sobre el alzado A'B, que se supone vertical, una distribución de presiones P', tal que, llamando P a la presión sobre AB, se tiende la siguiente relación, la siguiente ecuación, para poder entender cómo se deriva el caso respecto al triángulo generado en la parte inferior derecha de la imagen de donde sale el muro. Entonces, de donde nosotros obtenemos que A'B es igual a multiplicación de BC sobre coseno de ieta entre el seno de B' menos ieta. También tenemos que la P' es igual a la presión P por BC entre A'B. Entonces, teniendo ese caso, si sustituyendo las ecuaciones, nosotros obtenemos lo siguiente y vamos a tener unos resultados de sus componentes, dado que recordemos que vamos a tener una componente horizontal y una componente vertical. Las presiones pH' actuando sobre el alzado A'B producen momentos flectores y las PB' esfuerzos axiales. Considerando ahora las presiones variando de P2 a P3, su efecto se reparte sobre A'A y por tanto actúan sobre la bandeja como una presión PB', procediendo análogamente a la siguiente ecuación. De donde tenemos las siguientes ecuaciones, se las voy a dejar para que la puedan observar. Prácticamente solo cambian sus denominaciones y algunos valores, dado que estamos hablando ya de las axiales. Entonces vemos que ahora van a ser con coseno. Continuando, tenemos que la distribución de presiones PR' variando sobre AA' produce un momento flector que se suma al del peso de la cuña del terreno. La distribución de PH'B' produce un esfuerzo axial de comprensión despreciable sobre la bandeja. El armado de la bandeja se indica en las figuras mostradas al inicio y debe prestarse bastante atención a la longitud de anclaje de la armadura de la bandeja en el alzado. Las comprobaciones a fisuración son idénticas a las correspondientes a los muros ménsula. Entonces, conclusiones o cosas que tenemos que tener en observación es que el muro solo se utiliza y es económicamente viable cuando son de 10 a 12 metros o más de altura. También tenemos que tener en consideración que el talón no puede ser mayor a la longitud de las bandejas y que esto también nos ayuda, dado que evita muchos momentos flectores para contrarrestar el mismo y asimismo ayuda a no tener tanto refuerzo vertical de acero. Esas son las pequeñas conclusiones que podemos obtener del muro con bandejas y muchas gracias por su atención.